Jóvenes, quería comentarles algo que tal vez ya sabemos, pero quisiera que pusiéramos esto en perspectiva porque se trata de un tema muy interesante. A lo largo de la historia, por lo menos de la historia conocida, la Biblia como libro escrito ha tenido muchos enemigos. Muchos han querido e intentado denunciar a la Biblia como un libro apócrifo o como algo que no tiene valor. No sé si ustedes han considerado esa parte de la historia. No tanto en la preparatoria, que tal vez sí, a lo mejor algún que otro tema de los maestros, pero en las universidades, en algunas carreras sobre todo específicamente, muchos maestros se divierten atacando a Dios, ¿verdad? Atacando la Biblia, las creencias. Pero no solamente estoy hablando en el sentido de los maestros universitarios, también hay otros que están a favor, sino a través de la historia, el hecho de considerar a una deidad o a un ser supremo es un conflicto milenial, no es nuevo. Hay mucha gente que no cree en Dios, otros que se consideran ateos en el sentido estricto, hay gente que rechaza la Biblia. Entonces, yo no sé ustedes, pero Dios tiene muchos enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que Dios tiene muchos enemigos? Entonces, ¿qué implica? A ver, les pregunto, ustedes son muy inteligentes y no es sarcasmo. ¿Qué implica que tú sigas a Dios? Conforme al contexto que estoy diciendo, que vamos a tener ¿qué? Muchos enemigos. Porque ahora los enemigos de Dios van a ser enemigos también de nosotros que creemos en ese Dios que ellos consideran enemigo. Esto es importante como introducción y como contexto. ¿Por qué? Porque tienes que estar consciente que allá afuera hay una sociedad que necesita de Dios, pero curiosamente esa sociedad que necesita de Dios, muchos de ellos están en contra de Dios. Y si tú y yo comprendemos eso, nuestra vida cristiana va a ser mucho más fácil de lo que ya imaginamos, porque ser un cristiano es fácil en el contexto de venir a la iglesia, de cantar, de estar juntos con amigos cristianos, eso está bien. Pero va a ser mucho más fácil comprender que no le vamos a agradar a todo el mundo. Y el simple hecho de que tú seas cristiana o te digas cristiano en tu salón de clases, en tu colonia o en tu trabajo, ya al haberlo hecho, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿Y qué quiero decir con esto? Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar. Y el que se avergüence de mí, así dijo Jesús, yo me voy a avergonzar. Entonces, en el momento que tú digas soy cristiano o creo en Dios, sigo a Jesucristo, voy a una congregación, tienes que saber que en ese mismo instante ya tienes muchos enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Todos aquellos que están en contra de Dios, de las cosas de la Biblia, de los principios de la palabra de Dios. Entendiendo ese contexto, que es muy importante, nos vamos a evitar muchos conflictos porque debemos saber que si a Dios no lo quieren, a nosotros menos. Ahora, pues no vamos a hacer monedita de oro, ¿verdad? Para muchos. Pero ¿cuántos de ustedes, siendo sinceros, ¿verdad? Se han sentido rechazados por alguna parte de su salón de grupo, su trabajo, su colonia o alguna parte de su familia? ¿Cuántos de ustedes se han, no sentido, pero sí se han visto siendo rechazados por personas que no creen en Dios y que están cerca de ustedes? ¿Cuántos han sentido el rechazo de que, tú eres cristiano y les caes gordo, les caes mal, no quieren saber nada, ¿verdad? Entonces, pero pregunto, ¿eso les afecta? ¿Les hace daño? ¿O simplemente es positivo porque de alguna manera marcamos línea y decimos, bueno, yo estoy de este lado y yo voy a seguir a Dios, quieran ustedes o no lo quieran? No vamos a depender de terceras personas para alejarnos de Dios, como tampoco dependimos de ellos para acercarnos a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Debemos entender esto. Creer en Dios es bueno, pero no es suficiente. Eso nos tiene que quedar claro. Hay un texto en la Biblia que dice en forma de pregunta, ¿crees en Dios? ¿Y sabe cómo contesta? Los demonios también creen y tiemblan. Así lo dice. Entonces,
no se trata de creer en Dios, porque incluso el diablo cree en Dios, pues Dios lo creó y el diablo platica con Dios. Ahí está en Job, dice que vinieron los hijos de Dios y en esos vino Satanás y platicó con Dios. Entonces, el diablo también cree en Dios. Creer en Dios entonces no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Creer en Dios si acaso apenas es un paso. Miren, no sé si encaja este ejemplo que les voy a poner, pero les voy a poner un ejemplo que doy con los adictos. Los adictos, sea de droga o de algún tipo de adicción al alcohol o algún tipo de alcohol, muchos de ellos, cuando entran a un programa de 3 meses, casi todos los centros de rehabilitación son de 3 meses, cuando entran a un programa de 3 meses y salen limpios, le llaman ellos, salen sobrios. Entiéndase por sobriedad una persona que no ha tomado en algún tiempo. Entonces, muchos de estos alcohólicos o drogadictos, cuando salen del centro, sienten como que sus familiares o esposas, esposos, no sé, gente cercana, deberían de aplaudirlos por el simple hecho que tienen 3 meses sin tomar. O sea, como que ellos, en el fondo yo se los hago saber a ellos. Ustedes se presionan, impresionan a su gente porque quieren que ellos vean, oye, pues no ha tomado, oh, qué tremendo, y ya tiene 4 meses, salió del centro y un mes más, 4 meses sin tomar. Y les digo, y ustedes quieren que la gente se sienta bien porque ustedes ya no lo hacen. Pero yo les digo esto, y aquí entra el contexto de lo que les digo. Ser sobrios no es suficiente, es más, ser sobrio es su obligación. Pero deben saber que hay muchos sobrios ya en esta tierra que son parásitos. No toman, no fuman, pero no hacen nada con su vida. Nunca han tocado un cigarro, nunca han fumado nada, nunca han bebido ninguna botella de alcohol. También son sobrios, pero no hacen nada. Entonces, ser sobrios no es suficiente. Y les digo yo a las personas que son sobrios, no te sientas bien porque eres sobrio. Qué bueno que ya no tomas, pero ¿y ahora qué sigue con tu vida? Lo mismo en el contexto de Dios. Yo creo en Dios, no es suficiente. No es suficiente creer en Dios. Todos queremos que crean en Dios. Ese es el primer paso que nosotros buscamos de las personas que se acercan de Dios. Y cuando alguien dice, es que yo creo, sí creo en Dios, mucha gente sí cree en Dios. No es suficiente creer en Dios. Ese es el primer paso. Ahora hay una frase, a lo mejor la han escuchado, y es un cliché muy importante. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ya cambió todo ahí en esa frase. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. Porque cuando digo yo le creo a Dios, hablo de que tengo una relación con Él. Yo creo en Dios, hablo de que yo creo en su existencia. Que no puedo negar la perfección del universo, no puedo negar la perfección del cuerpo humano, no puedo negar la perfección de la naturaleza. Por lo tanto, indudablemente un ser supremo, un creador, hizo todo eso. Estoy diciendo que creo en Dios en el contexto de la existencia, pero cuando yo digo yo le creo a Dios, eso habla de mi relación con Él, porque le creo a Él. Entonces, ¿a qué va todo este comentario que les estoy diciendo como su mentor, como su pastor? Este comentario va en función de que Dios no quiere que solo creamos en Él. Dios quiere que nos convirtamos en actores principales de su existencia. En otras palabras, la iglesia, que somos nosotros aquí, somos la extensión del amor de Dios. Nosotros somos la extensión de la justicia de Dios. Nosotros somos la extensión de la misericordia de Dios. Nosotros somos el reflejo de Dios en la tierra, y en función de cómo obremos cada uno de nosotros, en esa función Dios manifestará su gloria y su poder sobre nosotros. Dios no quiere que yo crea en Él, quiere que le crea en Él, le crea a Él, y que en esa creerle a Él empiece a funcionar y me convierta en, como políticamente hablando, en un funcionario de la fe en Cristo Jesús. Quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas capítulo
Bueno, Lucas 10:30. Vamos a aprender algo muy bonito, muy importante esta noche. Jesús está contando una parábola. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo asaltaron, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio ¿qué? Medio muerto. O sea que el hombre apenas si respiraba. En algún sentido lo que Jesús habla, por lo que vamos a leer, es casi lo dejaron en coma o inconsciente. Dice el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole qué hizo, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahora quiero que veamos ese contexto. Miren, muchachos, Jesús está contando esta parábola y lo está diciendo con un contexto de las personas que le están preguntando sobre la ley y quién es mi prójimo. Le dijo, ¿quién es mi prójimo? Le lo preguntó a alguien que sabía la ley. Entonces Jesús cuenta esta parábola y dice de un hombre y está hablando de la vida práctica. Y eso es lo que me encanta de nuestro Señor Jesús. Que cuando llegó Jesús partió las aguas de la ley. Porque puso la vida cristiana o la vida del reino desde un aspecto muy práctico. O sea, Jesús no hizo del reino de Dios algo metódico. Lo hizo muy práctico, muy fácil de actuar, muy fácil de digerir, muy fácil de comprender. Y entonces él dice, mira, y había un hombre que venía llegando, bajó de Jerusalén, lo agarraron unos asaltantes, lo dejaron medio muerto, y luego pone dos personajes, y aquí es donde nos sorprende, pues. Porque dice que primero pasa un sacerdote, y luego pasa un levita. Para el pueblo judío, un sacerdote representaba lo que hoy pudiera ser un pastor, y un levita representaba lo que es un ministro de alabanza. Entonces, estamos hablando de dos personas cercanos a la iglesia, pero aunque estaban cercanos, muy cercanos al compromiso de la iglesia, está diciendo que los dos, al mirar al hombre medio muerto, lo vieron indudablemente, pero pasaron de largo. Y eso muestra indiferencia, apatía, desinterés. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estamos hablando de que hay una indiferencia o apatía de alguien igual a ese hombre. Estamos hablando de dos personas que dicen creer en Dios. O sea, Jesús pone los dos primeros elementos de ejemplo, los pone en un contexto de personas que se supone, y perdón por el término, se supone que creen en Dios. ¿Cuál fue la introducción de esta enseñanza? No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque creerle a Dios habla de una relación. ¿De qué le sirve, está diciendo Jesús, al reino de Dios tener buenos pastores y buenos ministros de alabanza? Y de eso arranquemos parejo, ¿verdad? ¿De qué le sirve tener a Dios, buenos miembros de una iglesia, personas que van a una reunión y qué bueno que asistan? Pero ¿de qué le va a servir al reino de Dios si cuando hay una problemática social se van a voltear hacia otro lado? ¿De qué sirve? Está diciendo Jesús, ¿de qué sirve ser un sacerdote y ser un levita o ser alguien disque conectado con Dios, que dice que cree en Dios, pero cuando ve la necesidad real se hace para como que no vio y pasa de largo? Entonces Jesús está hablándonos de un aspecto muy práctico de la vida cristiana. Entonces Dios no quiere que yo crea en Él. Él me quiere como un obrero en su obra, en su reino, y que mis acciones manifiesten mi creencia. ¿Cuál ha sido la confusión de todos los tiempos en el sesgo religioso? De que nuestra credibilidad en Dios está relacionada en qué, díganmelo ustedes. ¿Cuál ha sido una confusión? ¿En qué basa mucha gente su creencia en Dios? ¿En qué? ¿En conocimientos o en acciones? ¿En qué? Así es. Mucha gente basa su creencia en Dios en que sabe mucha Biblia. Paréntesis, hay que leer la Biblia. Yo no estoy hablando que sea malo.
Mucha gente basa su creencia en Dios en que ora mucho. Paréntesis, hay que orar. Pero no podemos basar nuestra creencia en Dios en el conocimiento de la Biblia o en lo que hemos aprendido de Él. Nuestro conocimiento de Dios se debe basar en nuestros hechos o acciones todos los días. Perdón por la pregunta, pero me expliqué. Nuestra creencia en Dios se va a manifestar por nuestras acciones, no por nuestros textos de memoria. Paréntesis, hay que aprenderse textos de memoria. Pero Jesús está diciendo, tengo un levita y un sacerdote que ven una necesidad y necesito que hagan algo por ese hombre, y en vez de hacer algo por él, pasan de largo. Y luego dice el 23, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora resulta que el desconocido conocía más de Dios que los otros dos, porque Dios es compasivo. ¿Dios es compasivo o no? Jóvenes, díganmelo ustedes, ¿Dios es compasivo o no? Entonces se supone que quien está conectado con Dios va a tener la compasión de su Padre, va a tener el amor de su Padre, ¿estamos de acuerdo? Pero este levita y ese sacerdote solo tenían conocimiento, pero no tenían relación. Y el que no era ni levita ni sacerdote estaba conectado con Dios porque su creencia la manifestó en acciones. Pregunta fácil de responder. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De lo que sé o de lo que hago? De lo que hago. Y lo que hago revela lo que sé de Dios. Lo que hago revela mi conocimiento de Dios. Porque lo que hago revela que yo le creo a Dios, no solo creo en Dios. ¿Qué hizo este hombre? Viéndole, dice, fue movido a misericordia. Fíjense todo lo que hizo, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí quiero hacer una pausa. ¿Cómo se comportó este hombre frente a una necesidad? Compasivo. Más profunda la respuesta, por favor. Como un verdadero creyente, más profunda la respuesta. Con amor, más profunda la respuesta. Se comportó como Dios se comportaría. Dios quiere que seamos sus manos, su boca, sus pies, sus ojos, todo de Él en la tierra. Que seamos una extensión de su naturaleza. Miren, jóvenes, esto a lo mejor para muchos puede sonar exagerado, y lo respeto si tal vez suena, pero la Biblia dice que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora comprendamos, si nosotros que estamos aquí, aunque somos muchos cuerpos, somos un solo cuerpo, y nuestro cuerpo o nosotros conformamos lo que se llama el cuerpo de Cristo, ¿de qué da a entender? Que el cuerpo somos el reflejo de lo que es la naturaleza de Dios, porque Jesús es Dios. Oye, pero ¿y el que canta y el que predica y el que enseña y el que tiene desde chiquito en la iglesia, de qué? No es lo mismo asistir a una iglesia a saberse textos a tener una relación con Dios. ¿De qué me sirve saberme 1000 textos y no aplicar ninguno? Si me sé uno y con ese es suficiente para aplicarlo, ¿qué es mejor? Hay gente que sabe mucho y hace poco. Hay gente que sabe poco y hace mucho con eso poco que sabe, porque la vida cristiana es de aplicación continua. La Biblia misma habla que es como un espejo. Me veo en la Biblia y eso no lo debo hacer, eso sí, mira, tengo que cambiar esto, y te va modificando el comportamiento y el carácter, y eso te va llevando a tener una relación diaria con Dios y con la sociedad. Créanme, y pues ustedes saben, soy pastor, estoy harto de los cristianos que son el levita y el sacerdote como ejemplos que pasan de largo y en realidad en su aplicación diaria no reflejan a Dios ni el amor de Cristo. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Cómo manifiesto mi creencia y
mi credibilidad en Dios con mis acciones todos los días. Fíjense la frase que me gusta, me la aprendí. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Voy a repetir. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Niega esto que dejemos de predicar. No estoy diciendo que dejemos de predicar, ni tampoco estoy enseñando que no oremos, ni que no leamos la Biblia. Hay que hacerlo, pero y la otra parte no la podemos dejar en blanco, pues. Tenemos que decir las cosas con acciones. Y las acciones, aquí Jesús está diciendo, mira, pasó un levita, pasó sabe mucho, pero no hace nada. Y que era un samaritano totalmente desconocido, empezó a manifestar compasión, se comportó como Dios. Entonces, si este samaritano está teniendo un comportamiento como Dios, teniendo compasión, sanando heridas, vendándolo, subiendo la cabalgadura, y el levita y el sacerdote pasan, se dan la vuelta y se van, ¿qué clase de comportamiento están teniendo ellos entonces? De unos simples religiosos que profesan una religión que ni siquiera viven ni la comprenden y que confundieron su compromiso social y en esta tierra y lo encerraron en 4 paredes. ¿Ustedes quieren ser? Yo sé que no, pues, pero ¿ustedes quieren ser fariseos y escribas así? ¿Levitas y sacerdotes encerrados? ¿Sabes qué hacen eso? Se amargan y amargan a los demás. Tenemos que ser creyentes desde ahorita en esta generación, que empecemos a extender el amor de Dios a la sociedad que nos rodea. Continuamos. 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios, sacó dinero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué actitudes vemos aquí? Dice otro día al partir. O sea, si otro día partió, significa que toda la noche, ¿qué hizo con este hombre? Lo cuidó. Otro día al partir, se quedó toda la noche a cuidar. Dejó dinero y le dijo al mesonero, cuídamele. O sea, me voy, tengo que ir a trabajar, cuídamelo. Cuando regrese, yo te voy a pagar si algo gasta de más. ¿Qué está diciendo? Te voy a seguir cuidando. Y aquí viene la pregunta que Jesús hace. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que le preguntó, el que usó de misericordia y con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo y deja de hacerte el creyente. Jesús está diciendo, pon en práctica lo que sabes. Pon marcha a tu conocimiento. ¿Saben qué clase de iglesia seríamos? Estoy hablando a nivel mundial. ¿Saben qué clase de iglesia sería la iglesia de Cristo en el mundo si los creyentes dejaran de ser creyentes y le creyeran a Dios? Y fuéramos la extensión real de lo que la Biblia dice que somos y nos convirtiéramos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Este mundo ya hubiera sido salvo, por lo menos tuviera una gran influencia de la iglesia en el mundo. Pero el diablo no le vamos a permitir que nos engañe haciéndonos creer que estamos bien encerrados y aplaudiendo y cantando. Y tampoco vamos a negar que eso es bueno. Pero debemos saber que aplaudir, cantar, aprender, escuchar una enseñanza como esta es parte de mi vida cristiana, pero no es toda mi vida cristiana. Mi vida cristiana está reflejada en lo que hago a partir de esa puerta hacia afuera, en lo que practico. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? ¿Cuál es el reflejo? Jesús está contando un excelente testimonio, está hablando una excelente parábola y un predicador habló de 3 elementos que hay ahí. En la vida hay 3 clases de personas ahí. Número 1, los ladrones. ¿Qué hace un ladrón? ¿Qué dice el ladrón? Lo tuyo es mío. La primer clase de personas en esta sociedad son ladrones. Lo tuyo es mío. Y te lo quitan. Te roban. Son vampiros emocionales. Segunda clase de personas, levitas y sacerdotes. Lo mío es mío. No por mí que te mueras. Lo mío, es egoísmo religioso. Primera clase de personas en los ladrones es
lo tuyo es mío. Segunda clase de personas aquí en representación del levita y el sacerdote, lo mío es mío, por mí muérete. Allá tú, te lo mereces. Tercer clase de personas, el samaritano, lo mío es tuyo. Mi cabalgadura, mis monedas, mi vino, mi aceite, mi tiempo, lo mío es tuyo. Pregunto y ya termino. Termino con esto. ¿De cuáles eres? No me lo respondas, solo quiero que te vayas con esta reflexión final. ¿De qué clase